CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es martes 25 de octubre de 2011 y miles de salvadoreños continúan todavía en albergues 5 días después del fin de las lluvias que por casi 10 días impactaron nuestro país. Un saludo a los cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensarafica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25. Compartir algunos datos antes de iniciar la entrevista. Las lluvias provocaron la muerte de 34 salvadoreños. Solo en infraestructura el impacto se estima en unos 292 millones de dólares, lo que supone un efecto muy superior ya a los daños provocados por el huracán Mitch en 1998. Y se ha perdido, de acuerdo a las autoridades, el 35% de la cosecha de granos básicos. Con nuestro invitado pretendemos hacer una reflexión del aporte desde el primer órgano del Estado para dar una respuesta inmediata a la emergencia nacional, de la disponibilidad del recurso para el Ejecutivo y de cómo sacar al país adelante tras el desastre. Está con nosotros en nuestros estudios Sigfrido Reyes. Él es el presidente de la Asamblea Legislativa. Presidente, bienvenido. Gracias, William. Un saludo a todos los que siguen este gustado programa de entrevistas y con mucho gusto vamos a conversar sobre esos temas de la emergencia que aún estamos superando y por supuesto cualquier otro tema de orden legislativo que tú consideres a bien plantear. Perfecto, presidente. Para comenzar entonces, ustedes prácticamente de forma bastante inmediata hubo una reacción, unanimidad en el Pleno, ¿no? Alrededor de cuál era la primera decisión que debían de tomar para contribuir a ayudar a la situación de emergencia, ¿no? Efectivamente, cuando ya se configuró una situación crítica en varios puntos del país, sobre todo en la zona suroccidental y sur central, entonces la Asamblea se anticipó y declaró el estado de calamidad pública, en ese momento para 3 departamentos del país, Aguachapán, La Paz y Usulután. Y complementariamente también la Asamblea emitió un decreto transitorio para que las municipalidades de todo el país pudiesen valerse de los fondos FODES, que son fondos que tienen un propósito muy claro en la ley, para que pudiesen ser utilizados en la atención de la emergencia. Eso se produjo todavía el jueves 13 de octubre. O sea, cuando estaba en pleno curso. Cuando la situación estaba evolucionando hacia una mayor dimensión. Que eso sucedió el día viernes 14, el sábado 15, lunes 16. Contactamos personalmente con las autoridades de protección civil durante esos días y estuvimos muy atentos a la evolución de este fenómeno climatológico. El lunes temprano, lunes 17, invitamos a las autoridades de protección civil a que rindieran un informe a la Asamblea Legislativa y a partir de ahí la Asamblea, la directiva y este servidor decidimos convocar a una sesión extraordinaria ese mismo día en la cual se adoptaron medidas adicionales. Sí. Se amplió el estado de calamidad pública a todo el territorio nacional, también se decretó la exoneración de impuestos de las donaciones que ya estaban pues ofertadas o venían en camino, o era obvio que se iban a producir en los días inmediatos posteriores. El decreto de duelo nacional, que también tiene un significado, pues han fallecido, como tú lo decías, 32 compatriotas. Bueno, subió a 34 con los últimos 34 con los últimos 2 que se descubrieron. Exacto. Y todavía creo que hay 1 o 2 desaparecidos. Exacto. Entonces esa cifra puede aumentar. Luego también aprobamos un par de decretos transitorios para que se congelen los plazos en los procesos judiciales. Igualmente los procesos administrativos, tanto el gobierno central como gobiernos locales. ¿Por qué se hace todo esto, William? Porque cuando tú tienes una situación donde el funcionamiento del país está trastocado, carreteras cerradas,
puentes derribados, una situación de conmoción pública, personas que no se pueden desplazar, autoridades que no se pueden hacer presentes. Entonces es de sentido común que hay que congelar por algunos días esos plazos sí, claro, para que, pues, al volver a la normalidad, los procesos se reanuden. Todo eso lo hicimos atendiendo la situación de emergencia, la magnitud del fenómeno que estábamos viviendo, que, como se ha informado abundantemente estos días, no tiene precedente en lo que son los récords climatológicos del país. Claro. Ahora, presidente, ¿qué implicaciones tienen las disposiciones que se han tomado desde la Asamblea Legislativa? Vamos a una pausa. Cuando regresemos, explíqueme directamente las implicaciones para el Ejecutivo, es decir, qué facultades le están dando al Ejecutivo en el tema de transferencia de fondos, todo este tema de licitaciones, de cómo se debe responder a la emergencia. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Te parece si este año descubres nuevos destinos? Deja el aire. Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En nuestros estudios Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, y estamos conversando sobre las disposiciones que tomó la Asamblea Legislativa en torno a la situación de emergencia, cómo contribuyó en esta situación y cómo está contribuyendo. Presidente, explíquenos entonces las disposiciones asumidas, qué implicaciones tienen para el caso del Ejecutivo, de cómo reaccionar, porque en esto hablábamos fuera de cámara, las implicaciones que tienen procedimientos normales, cuando no hay una situación excepcional, cuánto tiempo tarda una licitación, pero bueno, explíquenos usted qué significará eso para el Ejecutivo y también en términos del impacto que puede tener la inversión pública en la evolución de la economía. Sí, efectivamente, la declaratoria de calamidad pública abre varias puertas al Ejecutivo. Primero, la puerta financiera. Tú sabes que el presupuesto general de la Nación se aprueba y dentro de ese presupuesto vienen ya claramente definidas las partidas presupuestarias para cada uno de los ramos del Ejecutivo. Con la declaratoria de emergencia, el Ejecutivo puede hacer transferencias para reforzar algunos rubros que originalmente no estarían contemplados. Entonces dispone de esa posibilidad. Lo normal que establece nuestra Constitución es que para hacer una modificación presupuestaria, el Ejecutivo tiene que acudir a la Asamblea tiene que autorizar y solamente después de eso se puede hacer la transferencia. En la situación de calamidad pública funciona a la inversa. Realiza las modificaciones y solo posteriormente informa a la Asamblea para que la Asamblea apruebe o no, dice la Constitución. O sea, todavía la Asamblea tiene facultad de decir... absolutamente. La Asamblea puede aprobar o puede no aprobar. De hecho, en el decreto de calamidad pública que nosotros aprobamos el lunes 17, va también una cláusula donde tiene que haber un informe, una rendición de cuentas sobre lo actuado, sobre las transferencias realizadas y los fondos ejecutados, debidamente auditados por la Corte de Cuentas. O sea, estamos hablando de que en todas circunstancias es importante velar por
el buen uso, la eficiencia y la transparencia. Sí, porque hay un poco de inquietud sobre el tema de transparencia. Si lo que se hace es darle un cheque en blanco al Ejecutivo, pero también darle luz verde para que gaste en lo que le venga en gana, digamos. Sí, es decir, tiene restricciones. No es en lo que le venga en gana, porque al final el Ejecutivo tiene que rendir cuentas. Entonces, se habilita la viabilidad financiera para la emergencia, pero no basta solo con eso, William, porque tú tienes una ley, la CAP, que establece una serie de procedimientos, muchos de ellos bastante complicados, engorrosos diría yo, donde hay tiempos administrativos, donde hay requisitos que por ley se tienen que cumplir. Todo eso vuelve las compras de bienes y servicios de cualquier ente del gobierno, del Estado en general, no solo del Ejecutivo. La Asamblea misma está obligada, la Corte Suprema, los municipios, a cumplir con esos procedimientos que toman tiempo, toman mucho trabajo, un papeleo burocrático impresionante. Yo estimo que la licitación más sencilla, la más sencilla, William, puede tomar no menos de 60 días. O sea, ya no hablemos de licitaciones complejas como es, por ejemplo, la construcción de un puente, la rehabilitación de una carretera, la reconstrucción de una escuela, de una unidad de salud, la compra de emergencia de alimentos, por ejemplo. Entonces, la Asamblea Legislativa le asigna al Ejecutivo, le otorga la facultad de las transferencias presupuestarias, pero al mismo tiempo le habilita la vía, el procedimiento expedito para que pueda actuar. Ya. De lo contrario estaría con una mano suelta y la otra mano amarrada. De acuerdo. Escuchando al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, dice que hay cerca de $300 millones de daños en infraestructura. Hay un promedio de aproximadamente 10 o 12 puentes, muchos de ellos destruidos. ¿Dañados estructuralmente o dañados totalmente? Otros quizás habrá que demolerlos, ¿no? Porque quedaron dañados. Entonces, por ejemplo, en el caso de un puente, ¿significa que el ministro de Obras Públicas puede tomar una decisión de contratar una empresa en una cuestión de 15 días, un mes? Absolutamente, absolutamente. De eso se trata. Es que el estado de calamidad pública es una figura constitucional. Sí, claro. Que, pues por la misma definición de lo que es calamidad pública, obliga al Estado a actuar de urgencia. No hay que esperar, no se puede esperar. Y para eso entonces la Asamblea tomó la decisión de habilitar los fondos, por un lado, y por otro lado, el procedimiento expedito. Yo creo que con ello los funcionarios del Ejecutivo tienen ahora la posibilidad de actuar rápidamente. Simultáneamente a eso, debo agregar que la Asamblea aprobó otro decreto donde habilita a los consejos municipales, a los gobiernos locales, a usar los fondos FODES, que es un flujo nada despreciable de dinero. Te estoy hablando de alrededor de $20 millones mensuales que llegan a los municipios y bajo las condiciones de este decreto, los alcaldes, los consejos pueden tomar ese dinero para apoyar directamente a la población con alimentos, con medidas de emergencia, frazadas, colchonetas, rehabilitación de vías, etc. Entonces, me parece que en tal sentido, pues la Asamblea ha cumplido su papel oportunamente. Nosotros no hemos esperado a que la situación se deteriorara aún más. Hemos actuado con bastante celeridad y creo que con ello pues hemos aportado a el enfrentamiento de la emergencia y a la superación de sus consecuencias. Perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial y volvemos. ¿Cuál? ¿Fondo FODES? ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. A través del chat que tenemos habilitado en la entrevista en línea en este momento nos escribe Nicolás Beltrán desde Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Dice: yo creo que el señor presidente y todos los órganos del Estado han actuado de manera eficaz. Se puede ver en la coordinación muy ordenada. Ese es un comentario. Luego acá en el Facebook tenemos otros comentarios que no necesariamente están vinculados al tema, pero le planteo la interrogante, presidente. Por ejemplo, Manuel Cabrera dice: habrá que preguntarle a los diputados cuándo van a rendir cuentas claras y precisas de todos esos megaempréstitos que están asumiendo el país cada día en la más terrible deuda que hemos tenido en los últimos 50 años, y que los auditen a cada uno igual que a la Corte de Cuentas. Fermín Armando Nieto Alfaro dice, o también preguntar, dice, ¿cuál será el porcentaje de sus salarios de que ellos como diputados aportarán para los damnificados, o habrá que hacer colectas para ellos también? Bueno, hay 3 comentarios ahí. Bueno, mira, primero gracias al amigo que escribe desde Atlanta por ese comentario que me parece es justo. Creo que tanto la Asamblea como las autoridades de protección civil y la mayoría de los alcaldes y alcaldesas actuamos con bastante celeridad y responsabilidad. Tenemos ciertamente un número de víctimas mortales pues considerable, pero no es el caso de ocasiones anteriores donde... Bueno, Huracán Mitch fue más de 200. Fue más de 200, sí. Solo te recuerdas en aquella zona de Chilanguera hubo casi 200 por un deslave. Pudimos haber tenido situaciones parecidas acá en Comasagua, pero oportunamente las autoridades evacuaron a la población y muchas de las víctimas fatales fueron producto de la imprudencia, no de la falta de actuación de las autoridades. O sea, las autoridades llegaron y pidieron evacuación, mucha gente no quiso evacuar y las consecuencias están ahí. Bueno, tenemos el caso de la niña que fue diputada por un día, ¿no? Eso fue hace 2 semanas atrás. Ese es un caso terriblemente trágico para esa familia y para la Asamblea Legislativa, para nuestro país. Una niña prometedora, 13 años, una estudiante brillante, proveniente de un hogar humilde, una niña súper talentosa, que tenía por delante todo un futuro, si se le apoyaba, si se le guiaba de una manera correcta, pero justamente la familia no quiso evacuar la zona que estaba bajo riesgo. Las autoridades se vieron impedidas de hacerlo de manera forzosa, porque entiendo que nuestra misma ley no da esa posibilidad. Estamos hablando de métodos persuasivos, de métodos voluntarios. Horas después vino un deslave que arrasó con el hogar de Cecilia Méndez. Falleció ella, fallecieron sus padres, otras 2 personas de la comunidad, y así otros casos. Entonces, no tenemos la cantidad de víctimas fatales que se tenían en otros momentos, cuando la magnitud de este fenómeno climatológico supera o hasta duplica fenómenos anteriores. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, sobre los otros comentarios, que me parece pues que hay que responderlos, yo le quiero decir al amigo que escribía sobre auditorías, le quiero decir que nosotros tenemos un ejército de auditores en nuestra Asamblea Legislativa, auditores externos, auditores de la Corte de Cuentas de la República, que están chequeando hasta el último centavo que gasta nuestro órgano legislativo, por un lado. Por otro lado, decirle de que los diputados y las diputadas, los empleados de nuestro órgano legislativo, se han movilizado de una manera muy espontánea, muy activa, donando partes de sus salarios, aportando víveres, aportando medicinas, ropa. La Asamblea habilitó un centro de albergue que en algún momento tuvo más de 600 personas, en lo que es un centro recreativo para los empleados de nuestra Asamblea. Yo le puedo decir que nosotros estamos con la conciencia tranquila. Nosotros creemos que hemos respondido en la medida de nuestras facultades, porque la Asamblea Legislativa es justamente un órgano legislativo, y en la medida de nuestras posibilidades.
Ahora, el tema de la deuda que citaba otro amigo ahí. Sí, el caso de los préstamos internacionales. Pues yo pienso que quien rinde cuentas sobre la ejecución de los fondos de deuda o de cualquier otro tipo de fondos, sean estos provenientes de donaciones o de impuestos, es el órgano ejecutivo, porque él es el que ejecuta ese dinero. La Asamblea supervisa y por supuesto que nosotros estamos interesados en que se haga el mejor uso posible de esos fondos con transparencia, con probidad, y ahí estamos vigilantes. Esa es parte de nuestra función de supervisión y control de los otros poderes públicos. Ahora, presidente, en el tema de ejecución presupuestaria concretamente para respuesta a las emergencias, el caso de Ida, ¿qué pasó con la tormenta tropical Ida? Porque se está hablando, por ejemplo, de que hay un alto porcentaje de que no se ha ejecutado todavía de esa emergencia. ¿Cómo hacer, digamos, para que las facilidades que en este momento están dando la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo terminen también llegando a la gente y que haya celeridad en ejecución presupuestaria y que no se repita el caso de Ida? Justamente uno de los problemas que hemos monitoreado desde la Asamblea Legislativa ha sido el bajo nivel de ejecución de los fondos de la emergencia relacionados con aquella depresión tropical. Es preocupante y yo esperaría y haría un llamado a los ministros del órgano ejecutivo, a los presidentes de las instituciones autónomas, a los alcaldes, a los consejos municipales, a que trabajen de una manera entusiasta y entregada para que no vayamos a tener una situación similar, donde hay recursos, hay fondos, hay necesidad, pero por las complicaciones propias de la burocracia estatal o municipal, los fondos terminan luego destinándose a otras necesidades, porque no se ejecutaron en tiempo. Claro. No digo que se desperdicien los fondos, simplemente que no se usaron y hay otras necesidades que van apareciendo, compra de medicinas, que hay que reconstruir un hospital, las necesidades de la seguridad ciudadana, etcétera, que terminan absorbiendo los fondos no ejecutados. Yo creo que la Asamblea le ha dado instrumentos formidables al Ejecutivo para que pueda actuar con celeridad y con responsabilidad. La dimensión de los daños es muy considerable. Los fondos incluso son escasos, insuficientes. Estamos escuchando de una convocatoria a la comunidad internacional para... Bueno, este mismo día, perdón, el presidente de la República se reúne con algunos presidentes centroamericanos, sí, justamente, para tratar el tema. Justamente, entonces si lo que tenemos usémoslo, y usémoslo bien, y usémoslo pronto. Y por supuesto vamos a apelar a la comunidad internacional para que también nos apoye. Yo sobre esa parte también quiero decir algo que me parece que es importante enfocarlo. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de un fenómeno climatológico, pero hay que decirlo de una manera abierta y franca, esta es ya una realidad derivada del cambio climático. El cambio climático es un hecho objetivo, ya no es un anuncio, ni siquiera es una hipótesis académica o científica, no es un pronóstico. El cambio climático ya llegó a Centroamérica y está llegando a otras partes del mundo. Claro. Y nos está impactando. El hecho de que llueva en 9, 10 días una cantidad casi igual a la que llueve en todo el año, en ciertas zonas del país, eso es cambio climático. Claro, 1.400 milímetros que se tuvo en 10 días en versus zonas como 1.800. Huizuca, Los Naranjos, Chiltuipán. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos a esta realidad. Y esto me lleva a otro pensamiento, William. Quizás lo interrumpo y lo desarrollamos la idea mejor después, porque sí, porque esto tiene que ver con un hecho importante, cómo la sociedad salvadoreña va a responder a futuro ante eventos como este. Perfecto, vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro.
enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, interrumpimos la idea que tenía en desarrollo el presidente que tiene que ver con este tema del cambio climático. Bueno, estamos hablando de un tema de cambio climático que llegó prácticamente para quedarse, o sea, entonces usted lo decía, el desafío para la sociedad, para el país, para todo el mundo es cómo adaptarse al cambio climático. Y esto es una adaptación, William, en términos de cómo la sociedad responde ante las emergencias. Ahora se puso a prueba el Sistema Nacional de Protección Civil. Antes teníamos una ley de protección civil, pero no había un sistema, no había algo organizado, funcional que respondiera a las emergencias. Ahora se puso a prueba y evidentemente ha funcionado. Pero viendo otro aspecto importante, el financiamiento de todo esto, cómo atender las emergencias. Yo estoy muy persuadido de que estas situaciones en buena medida devienen de el constante desgaste que hemos hecho a los recursos naturales de nuestro país y del planeta entero. Y por lo tanto, cuando nosotros acudimos a la solidaridad internacional, también lo estamos haciendo porque los países industrializados, con sus emanaciones de gases invernadero, con la sobreexplotación de recursos naturales, también tienen una responsabilidad, son corresponsables de lo que está pasando, pero también la sociedad salvadoreña tiene que poner atención al patrón de desarrollo que hemos seguido. Y en eso hay un detalle que no quisiera que se me agotara el tiempo sin expresarlo. La solidaridad con los más pobres, con los más vulnerables. Ahora se expresa de una manera generosa y espontánea, se abren centros de acopio, se abren cuentas bancarias, hay donativos a las iglesias, a los clubes de socorro, etcétera. Los medios de comunicación juegan esto un papel extraordinario, pero la solidaridad con los más vulnerables tiene que ser permanente, tiene que ser de todos los días y tiene que hacerse a través de una adecuada política fiscal. Esa es la mejor solidaridad que se le puede dar al salvadoreño que está en condición de vulnerabilidad, para que el Estado tenga los recursos de protegerlo. Te voy a poner un ejemplo. Las comunidades del Bajo Lempa. ¿Cómo hacer? Sí, eso iba, pero ¿cómo hacer entonces en los casos donde el Ejecutivo, por ejemplo, ya tiene presupuestado cuánto va a invertir en los programas sociales, en todos los programas sociales, y de repente viene una crisis como esta donde debe reorientar fondos al tema de reconstrucción de puentes, por ejemplo? Sí. Entonces, ¿cómo hace un gobierno en esas condiciones? Bueno, lo que sucede es que tiene muy pocos recursos, entonces hay que incrementar el caudal de recursos disponibles. Y eso pasa, William, lo vuelvo a insistir, por un verdadero pacto de solidaridad fiscal en este país. Porque tú no puedes enfrentar las consecuencias del cambio climático, que se expresa este año en inundaciones, el otro año podrá ser en sequías. Claro. Y esto va a golpear nuevamente las cosechas, puede generar hambrunas, en fin. Hay situaciones que tú tienes que estar listo para enfrentarlas. El gobierno necesita recursos. ¿Tú sabes cuánto es el fondo que establece la ley de protección civil? No supera ni los 5 millones. No supera los 5 millones, William. Frente a una catástrofe de esta dimensión, donde ya tú mismo señalabas, solo en infraestructura, 250 millones de dólares. Pérdidas de cosechas, pérdidas en infraestructura escolar, infraestructura sanitaria, sistemas de agua potable, sistemas de energía, en fin.
podemos paralización llegar misma de la actividad la productiva. pérdida de la actividad productiva, podemos hablar $1.000 millones. Estamos hablando del 5% del PIB de este país. Claro, ahora, pero ¿qué es, presidente Reyes, un pacto de solidaridad fiscal? ¿Qué es esto? Porque se viene hablando del tema de pacto fiscal desde hace rato. Usted habla ahora, incorpora la palabra de solidaridad fiscal. ¿Qué significa? O sea, Que ¿quién lo debe significa asumir? que los que tienen más en esta sociedad deben de ser solidarios con los que tienen menos y están en una situación de vulnerabilidad. Porque tú ves que el impacto de estas catástrofes de origen natural cae fundamentalmente sobre los pobres de este país, sobre los que viven en las quebradas, sobre los que viven a orillas de los ríos, sobre los que viven en barrancos. Esas son las víctimas de estas catástrofes. El 90% de los pobres de este país, por lo menos, vive en situaciones de vulnerabilidad ambiental extrema. Entonces, cuando yo pongo sobre la mesa el tema de la solidaridad fiscal, estoy hablando de que tiene que haber un compromiso de sociedad, de país, de aportar a que esta gente reduzca su vulnerabilidad. Te pongo los casos clásicos de la zona del río Lempa, el Bajo Lempa. Todos los años hay inundaciones. Bueno, ¿por qué todos los años esta gente tiene que estar en esa situación de emergencia? Cuando pudiéramos pensar en reubicaciones de estas personas, de estas comunidades enteras, que puedan estar a salvo de estas ya anunciadas inundaciones. Pero por eso la primera pregunta es, ¿y quién va a pagar por eso? ¿De dónde saldrán los recursos? Claro. Ciertamente podemos acudir a la comunidad internacional, pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea doméstica. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo en este Bueno, país. la comunidad internacional no está respondiendo como lo hizo durante el huracán Mitch en el 98. O sea, Porque basta ver un poco ciertamente, mira, tú ves... la cantidad de cooperación que está llegando. Tú puedes ver países o regiones, Unión Europea. La Unión Europea está en su propio problema, tratando de salvar a Grecia, tratando de salvar a Portugal, a Irlanda, tratando de que el euro no se derrumbe. Japón tiene su propia situación de calamidades derivada de un terremoto, un maremoto o una explosión de una central nuclear. O sea, los países también tienen sus problemas. Entonces, yo creo que es importante, William, detenernos un minuto en medio de esta emergencia y en medio de todas estas manifestaciones tan generosas que hemos visto, de solidaridad espontánea pues de la gente, y decir, bueno, ¿hacia dónde va este país? ¿Podemos caminar bajo este patrón de desarrollo? ¿Bajo este patrón de políticas fiscales? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que estos fenómenos derivados de lo que se ha conocido ya en términos científicos como el cambio climático, se van a repetir año con año. Entonces preparémonos para eso. Ya. Y hay que prepararnos con recursos. Perfecto, vamos a la pausa, pero quiero que me explique también entonces qué implicaciones tiene esto. Estamos hablando de aumento de impuestos. ¿Cuál es la figura que se puede utilizar entonces? ¿Y este pacto qué implicaría? ¿Un acuerdo donde todo el mundo esté dispuesto, que no se sienta esto como una imposición? Absolutamente. Vamos a la pausa y hablamos un poco más. Regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Le decía, presidente Reyes, que el día viernes, durante la semana de la emergencia nacional por las lluvias, estuvo con nosotros en estos estudios compartiendo el coordinador del informe Estado de la Región, que tiene la sede en Costa Rica. El informe Estado de la Región a nivel centroamericano, la comparación en términos sociales, económicos, de cómo están los países, especialmente en el área social. Y me decía él, el tema aquí es que la factura de la fiesta que disfrutaron otros, la estamos pagando los países, como el caso de los países centroamericanos con el tema de medioambiental. Entonces esto lleva a un planteamiento de dos escenarios. Usted decía el tema del pacto por la solidaridad fiscal en el país, pero en tema de cooperación con los países que son más contaminantes en el planeta. Es decir, ¿cómo entrarle en esos dos temas? Sí, comenzando por el último, que es la responsabilidad de los países industrializados en esta situación. Fíjate que justamente ayer teníamos una discusión muy profunda sobre este tema con amigos senadores mexicanos que están de visita en el país. Tenemos una conferencia binacional y el tema del cambio climático ha sido uno de los temas que han estado sobre la mesa. Y ahí surgía la discusión de cómo los patrones de vida de los países ricos, países industrializados, terminan afectando a todo el planeta. La emisión de gases de invernadero, que te genera un recalentamiento global, que te genera el deshielo de los casquetes polares, el aumento de los niveles de los océanos, perturbaciones climatológicas como las que hemos vivido, no se originaron en Centroamérica, ciertamente, ni en África, ni en el sur de Asia, pero los impactos los vivimos todos, claro. Y ciertamente más aquellos que somos más vulnerables. Centroamérica es una de las zonas más vulnerables del mundo. El aumento del nivel de los océanos, producto del deshielo polar, puede llevar a que extensas zonas de Centroamérica, incluyendo El Salvador, quedarían inundadas. La gran lucha que tiene en estos momentos la humanidad es evitar que el calentamiento global supere los 2 grados. Porque si supera los 2 grados, pasamos al umbral crítico. Y eso se va a traducir en inundaciones y en fenómenos climatológicos adversos. Entonces, los países industrializados tienen que colaborar, tienen que ser más generosos, al tiempo que van modificando sus patrones de consumo energético y de consumo de otros bienes, de otras materias primas. Visto eso y pasándoles la factura que tienen que pagar para que el mundo no se siga degradando, también veamos nuestro país, nuestra sociedad. Aquí hemos tenido un patrón de crecimiento, no digo de desarrollo, de crecimiento desordenado. Urbanizaciones, construcciones, fábricas, centros comerciales, donde quiera, sin mayores estudios de impacto ambiental, sin mayores regulaciones. Todo eso termina afectando, claro, el entorno. Y luego el tema fiscal. Para que podamos enfrentar las consecuencias del cambio climático, con todos los efectos que yo ya he descrito, el gobierno necesita recursos. ¿Podemos seguirnos endeudando? Me parece que estamos ya en un punto crítico, un punto límite. Tenemos que hacer un esfuerzo propio, un esfuerzo doméstico. Y esto pasa porque nos pongamos de acuerdo. La sociedad salvadoreña, los que más tienen, los que menos tienen, los sectores políticos, los sectores empresariales. ¿Qué es esto entonces? ¿Aumentar renta, aumentar IVA? ¿Por dónde? Hay que ver todas las opciones. Y en una situación de que se habla de crisis económica, de amenaza de una posible recesión económica, siempre se dice si es oportuno hablar del tema de impuesto porque implica restringir la actividad económica. Es que depende de qué tipo de impuestos. O sea, hay impuestos de impuestos. Yo por convicción y por principios me opongo a que se aumente el IVA. Porque el IVA castiga a los hogares de menores ingresos. El IVA es un impuesto tremendamente regresivo, pero hay otras modalidades de impuestos. ¿Por qué no hablar, aunque sea de un aumento temporal a la renta, para compensar estos gastos extraordinarios que se van a tener para reconstruir el país? Porque entonces no estás gravando la riqueza, no estás gravando el patrimonio, estás gravando utilidades. Si no hubo utilidades, pues no hubo impuestos. O sea, ese tipo de impuestos son más neutros en términos de
de impacto en la inversión. Impuestos a transacciones financieras, a transacciones especulativas, en fin, el menú es muy variado, pero no podemos voltear la espalda a una realidad. El Salvador sigue siendo de los países con más baja tributación en toda América Latina. Este gobierno recibió el país con un nivel de tributación de alrededor de 13 puntos del PIB, con medidas parciales, poco profundas. Hemos logrado subir un punto. Ahora andamos arriba del 14 puntos del PIB. Pero eso es evidentemente insuficiente, William. Ya. Con eso no podemos enfrentar catástrofes, mucho menos ponernos a pensar en desarrollar este país para el largo plazo. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Escribe Cristian Contreras desde Santa Tecla, dice una pregunta al señor Sigfrido Reyes, si es necesario pedir un nuevo TPS para los salvadoreños en Estados Unidos. Y William Núñez que dice, hoy si el gobierno central llega a donde más se necesita y necesita recursos aprobados oportunamente. Bueno, una pregunta y el otro un comentario. Sobre el TPS, absolutamente de acuerdo en que hay que pedir no solamente un TPS, yo pienso que hay que solicitar la residencia permanente para al menos 200,000 compatriotas que ya están bajo un régimen de TPS y han estado allí desde los terremotos del 2001, han pasado 10 años. Estos compatriotas ya se enraizaron en la sociedad norteamericana, trabajan, han establecido familias, han comprado viviendas, o sea, son personas y familias que ya tienen un lugar dentro del mundo laboral, social de los Estados Unidos. Siempre se ha dicho que son como los candidatos a tener residencia permanente, pero hoy por hoy no lo tienen. Pero hoy por hoy no lo tienen. Ojalá y a la luz de esta tragedia que ha golpeado no solo a El Salvador, ha golpeado a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, pues el gobierno del presidente Obama tomase una actitud mucho más positiva y mucho más favorable a esta demanda de estabilidad migratoria. Y paralelamente suspender las deportaciones, suspender las redadas. Yo creo que en una situación como esta que estamos viendo de emergencia es de naturaleza humanitaria detener todo ese tipo de medidas represivas contra nuestros compatriotas. Bueno, pero las deportaciones han continuado. La misma semana de la crisis había un grupo de cerca de 54 lamentablemente continúan. Por eso yo creo que el país y la región, porque creo que como región sonamos y pesamos mucho más en el ambiente internacional, deben de acudir al gobierno, a la administración en Washington para buscar medidas más allá de una prolongación del TPS. Lo del TPS es, a mi juicio, lo mínimo que podríamos aspirar, pero ya estamos en un punto donde decenas, centenares de miles de compatriotas demandan residencia permanente.
Y sobre el otro tema, el otro comentario, pues yo agradezco que se reconozca ese esfuerzo de atención a la emergencia y que nuestras autoridades de protección civil y en general el gobierno, el Estado salvadoreño en sus distintas instituciones, pues ha respondido oportunamente. Presidente, el FMLN presentó una iniciativa el día de ayer y se lo pregunto a usted como presidente de la Asamblea, desde luego, pero también como integrante del FMLN, porque hubo una propuesta que tiene que ver con un decreto legislativo que regulara los precios máximos de venta al consumidor de 8 productos de la canasta básica. Se está hablando ahí, por ejemplo, en medio de esta circunstancia especial, del tema del maíz, del frijol, del arroz blanco, del azúcar, del maicillo. ¿Está de acuerdo entonces usted con ese tipo de iniciativas en estas circunstancias especiales o no? Mira, el concepto de emergencia implica que las cosas no están normales, que el país vive un estado de conmoción. La Asamblea lo ha definido como calamidad pública. En circunstancias como estas afloran intereses muy egoístas de comerciantes, de especuladores, de intermediarios, de querer ganancias extraordinarias, rentas no previstas. Bueno, tuvimos un caso en el maíz, por ejemplo, en medio de la lluvia, de lo más intenso de las lluvias, de $17 el quintal pasó a 32, sin haber una explicación inmediata. Sin haber una explicación económica al asunto. Exacto, pero... Entonces ahí lo que hay es especulación. Entonces la propuesta que presentaron varios colegas va en ese sentido. La sociedad necesita protección y los más pobres necesitan protección. Porque tú te imaginas una familia que perdió su cosecha, que perdió su vivienda, que fue desplazada, que regresa a lo que quedó de su vivienda, que no encontró ya la cosecha y todavía le tienes que anunciar que va a comprar el maíz al doble del precio que estaba la semana anterior. Eso es realmente lloverle sobre mojado. Entonces, ¿usted cree que sí hay que fijar precios? En condiciones de emergencia, sí. En condiciones inusuales. Estas son condiciones extraordinarias. Es que hay que entender eso, que estamos en una situación fuera de lo común. Y por lo tanto, el deber del Estado, la obligación del Estado, es procurar que las personas tengan acceso a bienes elementales, y en este caso, la alimentación básica. De acuerdo. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hay un poco de escepticismo con el tema esto del TPS, la residencia permanente. Vilma Robano, por ejemplo, de Sonsonate nos escribe Cifrido, y dice: señor Cifrido, pero de solicitar a que sean otorgadas estas residencias es un sueño que difícilmente acepta el gobierno de Estados Unidos. Mira, yo siempre recuerdo una de las promesas del entonces candidato Barack Obama, ahora presidente, y que también va a postularse para un segundo periodo. Él prometió una reforma migratoria integral antes de que pasara un año en la Casa Blanca. Las circunstancias terminaron configurándose de tal manera que eso
no se pudo cumplir. Aunque el primer año tuvo alguna correlación bastante interesante en el Senado. Tenía una correlación facultades importante, tenía mayoría en la Cámara de Representantes, pero se perdió la oportunidad. No voy a entrar yo a juzgar aquí al presidente Obama ni a sus secretarios, pero objetivamente fue una promesa de campaña que nuestra comunidad hispana, latina, no la ha olvidado. Claro, y es lo que más resiente a los hispanos. Es lo que más resiente y demandan que se cumpla. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos tiene dentro de su autoridad ejecutiva posibilidades para ir más allá de un TPS. Pienso yo que el presidente Obama es una persona sensible, que el conocer de esta tragedia que ha golpeado a toda Centroamérica o a la mayor parte de Centroamérica, pues lo va a conmover, va a despertar en él sentimientos humanitarios. Estoy seguro también que los embajadores, la embajadora Mari Carmen Aponte estará informando al Departamento de Estado de las complicaciones derivadas de esta calamidad y que podríamos esperar algún anuncio importante. Yo prefiero ser optimista y espero que hayan anuncios que le lleven alivio, que le lleven tranquilidad a decenas de miles de familias. Y mientras tanto, mientras eso sucede, pues hagamos el esfuerzo propio de ayudar a la gente que ha quedado en esa situación de necesidad. Ya. Solo quiero cerrar con un punto, porque nos quedan un par de minutos, es sobre el presupuesto para 2012 que se estima en 4.200 millones de dólares. Presidente, ¿qué se hace en este caso, sobre todo por el tema de emergencia? Estábamos claros que la declaratoria de emergencia afecta e impacta el presupuesto que está en ejecución en este momento, pero para 2012, ¿qué harán ustedes? ¿Habrá una redistribución en función de responder a esta emergencia? De eso se trata, adaptar el presupuesto a la nueva realidad del país, marcada por este fenómeno natural, el impacto en vías de comunicación, en nuestra seguridad alimentaria, el impacto en unidades de salud. Yo conversaba con la viceministra Violeta Mengíbar y me decía, hemos hecho un gran esfuerzo de rehabilitar y modernizar, reconstruir 100 unidades de salud y de repente viene esta tormenta y daña 160 unidades de salud. Entonces, tienes que responder a eso. La discusión del presupuesto que recién ha comenzado esta semana nos debe de llevar a una reflexión común con el Ejecutivo para redireccionar algunas partidas, algunos fondos que venían contemplados originalmente. Afortunadamente estamos en ese periodo donde podemos hacer esos reacomodos y ya al llevar el presupuesto a aprobación legislativa ya se hayan hecho estos ajustes. ¿Habrá algún sacrificio para los programas sociales o no? No esperaría que los programas sociales se sacrifiquen porque entonces sería aumentar la vulnerabilidad social que ya de por sí es considerable. Entonces, ¿qué? ¿Mantener programas sociales? Mantener programas sociales y estudiar qué aspectos, qué partidas pueden sacrificarse o, en el mejor de los casos, posponerse en cuanto a su ejecución. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Gracias, William. Un saludo nuevamente a los televidentes y a los internautas. Perfecto. Gracias nuevamente. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora.
CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es martes 25 de octubre de 2011 y miles de salvadoreños continúan todavía en albergues 5 días después del fin de las lluvias que por casi 10 días impactaron nuestro país. Un saludo a los cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25. Compartir algunos datos antes de iniciar la entrevista. Las lluvias provocaron la muerte de 34 salvadoreños. Cuando ya se configuró una situación crítica en varios puntos del país, sobre todo en la zona suroccidental y sur central, entonces la Asamblea se anticipó y declaró el estado de calamidad pública, en ese momento para 3 departamentos del país. Claro. Chapán, La Paz y Usulután. Y complementariamente también la Asamblea emitió un decreto transitorio para que las municipalidades de todo el país pudiesen valerse de los fondos FODES, que son fondos que tienen un propósito muy claro en la ley, para que pudiesen ser utilizados en la atención de la emergencia. Eso se produjo todavía el jueves 13 de octubre. O sea, cuando estaba en pleno curso. Cuando la situación estaba evolucionando hacia una mayor dimensión. Que eso sucedió el día viernes 14, el sábado 15, lunes 16. Contactamos personalmente con las autoridades de protección civil durante esos días y estuvimos muy atentos a la evolución de este fenómeno climatológico. El lunes temprano, lunes 17, invitamos a las autoridades de protección civil a que rindieran un informe a la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí la Asamblea, la directiva y este servidor decidimos convocar a una sesión extraordinaria ese mismo día, en la cual se adoptaron medidas adicionales. Sí. Se amplió el estado de calamidad pública a todo el territorio nacional. También se decretó la exoneración de impuestos de las donaciones que ya estaban ofertadas o venían en camino, o era obvio que se iban a producir en los días inmediatos posteriores. El decreto de duelo nacional, que también tiene un significado, han fallecido, como tú lo decías, 32 compatriotas. Bueno, subió a 34 con los últimos 34 con los últimos 2 que se descubrieron. Exacto. Y todavía creo que hay 1 o 2 desaparecidos. Exacto. Entonces esa cifra puede aumentar. Luego también aprobamos un par de decretos transitorios para que se congelen los plazos en los procesos judiciales. Igualmente los procesos administrativos, tanto el gobierno central como gobiernos locales. ¿Por qué se hace todo esto, William? Porque cuando tú tienes una situación donde el funcionamiento del país está trastocado, carreteras cerradas, puentes derribados, una situación de conmoción pública, personas que no se pueden desplazar, autoridades que no se pueden hacer presentes, entonces es de sentido común que hay que congelar por algunos días esos plazos. Sí, claro. Para que en infraestructura el impacto se estima en unos $292 millones, lo que supone un efecto muy superior ya a los daños provocados por el huracán Mitch en 1998, y se ha perdido, de acuerdo a las autoridades, el 35% de la cosecha de granos básicos. Con nuestro invitado pretendemos hacer una reflexión del aporte desde el primer órgano del Estado para dar una respuesta inmediata a la emergencia nacional, de la disponibilidad del recurso para el Ejecutivo y de cómo sacar al país adelante tras el desastre. Está con nosotros en nuestros estudios Sigfrido Reyes, él es el presidente de la Asamblea Legislativa. Presidente, bienvenido. Gracias, William. Un saludo a todos los que siguen este gustado programa de entrevistas, y con mucho gusto vamos a conversar sobre esos temas de la emergencia que aún estamos superando, y por supuesto cualquier otro tema de orden legislativo
que tú consideres a bien plantear. Perfecto, presidente. Para comenzar entonces, ustedes prácticamente de forma bastante inmediata hubo una reacción, unanimidad en el Pleno, ¿no? Alrededor de cuál era la primera decisión que debían de tomar para contribuir a ayudar a la situación de emergencia, ¿no? Efectivamente.